capítulo 3, versículo 16, pasaje tan conocido, es tan conocido que podríamos nosotros usarlo o decirlo de memoria, ¿cierto? Juan capítulo 3, versículo 16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿cierto? Pasaje muy conocido, y note que cuando miramos este pasaje aquí en Juan capítulo 3, tenemos que reconocer que este pasaje abunda en superlativos. ¿Usted sabe lo que es un superlativo? Estamos en un estudio, ¿cierto? Un superlativo es una palabra de exaltación. Un superlativo es una palabra de grandeza. Es cuando queremos tal vez exaltar algo, exagerarlo, podríamos decirlo en otro contexto, pero esa es la idea de un superlativo. Y cuando miramos Juan capítulo 3, versículo 16, abunda en superlativo, abunda en palabras de grandeza, en palabras de amplitud. Nota muy bien cómo lo menciona allí, versículo 16, cuando Dios tiene que hablarnos de su amor. Cuando Dios tiene que hablarnos de su amor, dice, porque de tal manera, no está diciendo que el amor de Dios es pequeño, no está diciendo que el amor de Dios es limitado, está diciendo que es máximo. De tal manera, imagínate el amor de Dios, un amor superlativo, porque de tal manera amó Dios. ¿En quién está pensando? ¿Está pensando en el individuo? ¿Está pensando en el mundo? Cuando Dios piensa en su amor, cuando Dios derrama de su amor, cuando Dios quiere, en este caso, entregar su amor, no lo está haciendo por una persona, no lo está haciendo por una familia, no lo está haciendo por una nación, está pensando en todo el mundo. Término de amplitud, un superlativo. Él está pensando en todo, esto es inclusivo. Esto no es exclusivo. Y también dice el versículo 16 al final, ¿para quién es esta bendición? Para todo aquel que cree. No es solo para algunos, no es solamente para cierta élite, sino que esta bendición es tanto para ti como para mí. Estamos todos incluidos, ¿te das cuenta? Entonces, mira muy bien la historia, y para poder entender un poquito esto, mire por favor, para que entendamos bien Juan 3:16, quiero que lo entienda bien, tenemos que ir un poquito antes. No sé si conoce la historia previa, allí en Juan, capítulo 3, ¿te acuerdas que en ese momento, porque queremos entender el amor de Dios, queremos entender la amplitud del amor de Dios, pero para poder entender bien este mensaje, este tema, tenemos que mirar la Biblia en su contexto. ¿Dónde fue que sucedió esta historia? ¿Cuándo fue que se dijo? Y esto nos remonta a cuando Jesús tuvo la reunión con un líder religioso, por si acaso, porque siempre debemos mirar los pasajes de acuerdo a su contexto. Y el contexto del pasaje está inmerso en la reunión que Jesucristo tuvo con el varón Nicodemo. ¿Te acuerdas de esa reunión? Era un líder, era como un pastor. Era un líder religioso prominente que se reunió a solas con Jesús y que tenía preguntas muy importantísimas. Cuando vemos, por ejemplo, ahí en el pasaje, Juan capítulo 3, versículo 1, versículo 2, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Este hombre tiene preguntas. ¿Cuál es la pregunta específica? Nos dice el contexto allí, versículo 3. Obviamente Jesús es el que conoce los corazones y sabe de inmediato lo que está pasando. Y versículo 3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pasaje conocido. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua
y del Espíritu no pueden entrar en el reino de Dios. Nicodemo tenía preguntas en cuanto al reino. ¿Qué debo hacer, Señor? ¿Cómo puedo entrar al reino? ¿De qué manera puedo ver el reino? ¿Cómo puedo estar dentro del reino? Y Jesús le dice, para poder estar dentro del reino, tú necesitas nacer del agua y del Espíritu. Por si acaso pregunto en este momento, solo pregunto, si hay alguien que todavía no es parte del reino, ¿qué tiene que hacer para poder ser parte del reino? Nacer del agua y del Espíritu. Si tú quieres estar en el reino, tú tienes que nacer del agua y del Espíritu. Nótalo bien. Continúa la conversación. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene y a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ya tenemos nuestra historia. Jesús está conversando con Nicodemo. El tema es cómo poder entrar al reino. La respuesta de Jesús nace del agua. ¿Quieres ver el reino de Dios? Tienes que nacer del agua y del Espíritu. Pero para poder, hermanito, para poder nacer del agua y del Espíritu, para poder ver el reino de Dios, tú necesitas entonces conocer el amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Si tú no has conocido el amor de Dios, ¿cómo vas a identificarte con él? Si tú no entiendes el amor de Dios, ¿cómo vas a poder disfrutar el amor de Dios? Si tú no disfrutas del amor de Dios, ¿cómo vas a poder compartir el amor de Dios? ¿Te das cuenta? Que ahora entendemos mejor la conversación. ¿Por qué Jesús le dijo a Nicodemo eso? Porque si Nicodemo va a nacer de nuevo del agua y del Espíritu, lo primero que Nicodemo necesita conocer es el amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, Nicodemo. Grábatelo en la mente. Nicodemo, tienes que conocer el amor de Dios. Esa es la importancia, hermanito. Conocer el amor de Dios. Note que cuando miramos Juan capítulo 3, nuestro pasaje, versículo 16, aprendemos tres cosas fundamentales en cuanto a nosotros mismos. Juan 3:16 nos menciona, en este caso, nuestro pasado. ¿Quiénes éramos nosotros, según este pasaje? Nosotros éramos perdidos. Fíjese muy bien. Nosotros éramos perdidos. ¿Dónde estabas tú antes del amor de Dios? Estabas perdido. Pero este pasaje no solamente me habla de lo que era mi pasado, quiénes éramos. También este pasaje nos habla de nuestro presente, de tu presente, de mi presente. ¿Quiénes somos ahora para Dios? ¿Y qué dice el pasaje? Somos amados. Somos amados por Dios. ¿Te das cuenta, hermanito? Eras perdido, era perdido. Estábamos perdidos en delitos y pecados. Ahora somos amados. Somos amados por Dios. E incluso este pasaje me habla del futuro. Porque este pasaje también me dice, mas tenga vida eterna. Este pasaje también habla de quiénes vamos a ser, de quiénes seremos, de tu futuro, de mi futuro. Tiene vida eterna. Tiene seguridad de salvación. Somos salvados. Fíjate lo que aprendemos en este solo pasaje. Quiénes éramos, quiénes somos y quiénes seremos. Éramos perdidos. Qué maravilloso. Somos amados y tenemos vida eterna. Vamos a ser salvados. Eso es lo que dice Juan 3. Qué misterio más grande. Qué increíble este pasaje. Pero no solamente aprendemos eso. También aprendemos en Juan 3:16 algunas cosas de lo que Dios hace. Entendamos bien el pasaje. Nota bien que en el versículo 16 de Juan nos dice que Dios ama. Versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios ama en este pasaje. Mira todo lo que Dios está haciendo. Dios da, Dios entrega, Dios ofrece. Tú no estás haciendo nada en el pasaje. Dios es el que está amando. Dios es el que está dando. Dios es el que está entregando. Dios es el que está sacrificando. Nosotros solamente creemos. Creemos. Nos apropiamos de estas verdades. Las traemos a nuestra vida. Y recibimos los beneficios.
tenemos vida eterna. ¿Te das cuenta quién es el sujeto de la acción aquí? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, una frase que yo quiero destacar en esta lección del día de hoy, hermanito, de esto vamos a hablar hoy día, 3 puntos importantísimos, si por ahí quiere anotarlo, por ahí quiere verlo, 3 puntos importantísimos, hablando del amor de Dios, entendiendo de este Dios que da, de este Dios que ama, de este Dios que entrega, de este Dios que sacrifica. Entonces, un amor para entender, un amor para disfrutar, un amor para compartir. Esa es la lección del día de hoy. Y te lo digo de inmediato porque si tú no entiendes el amor de Dios, tú nunca vas a valorar lo que Dios ha hecho por ti. Hay gente hoy en día que no logran entender, que no logran dimensionar, que no logran apropiarse en su mente, en su corazón, no logran comprender realmente cuánto Dios le ha amado. Y creo que una motivación fundamental para un cristiano es que entienda realmente el amor de Dios. Porque si tú no entiendes el amor de Dios, tampoco tú lo vas a disfrutar. Usted se ha dado cuenta porque el cristiano muchas veces, hermano, ¿cómo está? Y en Chile decimos, no bien, pero se me va a pasar. ¿Cómo es eso? Explícame cómo estoy bien, pero no importa. Bien, pero se me va a pasar. ¿Cuánta gente hoy en día, cristiano hoy en día, anda como el pitufo cuñón, ¿no? Estoy enojado. Estoy enojado. Pero yo sé que Dios me amó. Yo sé que Dios me amó, pero estoy enojado. ¿Usted podría pensar que esa persona entiende realmente el amor de Dios? Lo que Dios ha hecho en su vida. Ahí uno se da cuenta de inmediato que yo no he entendido. Y no puedo disfrutar, no puedo deleitarme, no puedo ser feliz, no puedo compartir algo que no tengo. ¿Por qué hoy en día la gente se queja que el cristianismo no tiene amor? ¿Por qué hoy día decimos no aman, no sirven, no se entregan, no perdonan, no hay reconciliación, no hay ayuda, no hay sacrificio hacia el otro? Porque no han entendido el amor de Dios. Porque el que entiende el amor de Dios da, el que entiende el amor de Dios sacrifica, el que entiende el amor de Dios entrega, ofrece, perdona, se reconcilia, se humilla. Eso es lo que está mostrando el amor de Dios. Por eso es muy importante entender. Entendamos el amor de Dios entonces, los 3 puntitos. Usted entiende, hermano, dimensiona realmente lo que Dios ha hecho. Puede llegar a entender realmente lo que Dios ha hecho. ¿Le ha impactado el amor de Dios? Se lo digo. Yo no lo entiendo. No puedo entender que Dios, el Dios eterno, el Dios que habita en la inmortalidad, en la eternidad, haya amado a personas tan desagradables como nosotros. No lo logro entender. A personas tan odiosas como yo, tan soberbios, tan pecadores, tan rebeldes. ¿Cómo es que Dios nos ¿Cómo es que Dios pensó en nosotros? Y nos dio valor. Y nos dio importancia. ¿Te das cuenta cómo lo dice para graficarte en un pasaje bíblico esto? En Romanos capítulo 5, para poderlo ver bíblicamente, porque no logro entender el amor de Dios en este sentido cuando me miro a mí, cuando veo lo que era mi vida, cuando veo lo que era mi pasado, y de repente llego a Romanos capítulo 5, versículos 6 al 8, y digo, no lo entiendo, Señor, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por injusto. Con todo pudiera ser que algunos hagan morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecador, Cristo murió por nosotros. ¿Has pensado en esto, hermano? Nota los términos que nos muestra Romanos capítulo 5. Éramos débiles. Éramos impíos. Éramos pecadores. Solos no podíamos.
Éramos rebeldes, éramos extranjeros, éramos enemigos de Dios. Vivíamos vidas impías. Vivíamos vidas alejadas de Dios, no valorando las bendiciones de Dios, no conscientes de todo lo que Dios había hecho por nosotros. Y aún así, cuando nosotros no buscamos a Dios, aún así, cuando nosotros no queríamos el perdón de Dios, aún así Dios envió a su Hijo a morir por nosotros. ¿Quién hace eso hoy en día? Pregunta Pablo. ¿Quién hace eso? Podría ser que un padre pudiese morir por un hijo, una madre por un hijo, un familiar por otro familiar. Alguien podría ser que osara morir por algún justo. Se han visto por allí expresiones de amor, de entrega y de sacrificio, pero morir por el malo, morir por el que te ha escupido en el rostro, morir por aquel que te ha dañado, por aquel que te ha insultado. Eso es lo que nosotros hicimos con Dios. Le escupimos en el rostro a Dios, lo dañamos, lo insultamos con nuestros pecados. A Dios le duele el corazón, dice Génesis 6:5, cuando ve al hombre pecar. Le duele en su corazón verte pecar. Le duele en el corazón verme a mí pecar. Le daña a Dios nuestro pecado. Y aún así, el Dios que se dañó con tu iniquidad y con mi pecado, decidió enviar a su Hijo, a su único Hijo. Más Dios muestra su amor. Mira cómo te amo. Soy tan capaz de enviar a mi Hijo a morir por ti. Te amo tanto, es lo que dice Dios. Te amo tanto que no me importa lo que hayas. Te amo tanto que no me importa cuánto te hayas alejado. Te amo tanto que no me importa cuánto te hayas revelado. Yo soy capaz de sacrificar a mi Hijo. Mire el amor de Dios. ¿Lo entiende? Yo no lo haría. Yo no lo haría. Usted no lo haría. Pero aún así, nos damos cuenta de la grandeza, la magnificencia del Señor. Que siendo como somos, que siendo personas indignas, que siendo personas rebeldes, Isaías diría inmundo de labios, inmundo de pensamiento, inmundo de corazón, rebeldes, soberbios. ¿Cuántos de nosotros estuvimos empecinados y empecinados en el pecado? Y aún así Dios todos los días te amaba, te enviaba su misericordia, te enviaba bendiciones. ¿Y qué hicimos nosotros? Le escupimos en el rostro de Dios igual. Y seguimos pecando y seguimos pecando. Y aún así Dios envió a su Hijo. Eso es amor del puro. Ese es amor del bueno. Dice por ejemplo, en 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 9, otro versículo que me impacta mucho pensando en el amor de Dios, un amor para entender, hermanito, entendamos el amor de Dios. Date cuenta lo que Dios hizo por ti, date cuenta lo que Él sacrificó por ti, por mí, por cada uno de nosotros. Que esa sea la fuente, que esa sea la motivación, que esa sea la fuerza como tú te mueves. 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 9 nos dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, grábatelo ahí, por amor a ti, Él te amó a mí, Él te amó a ti, se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Cristo era el rico de los ricos, Cristo era el magnate de los magnates, era el poderoso, era el Rockefeller, era el Bill Gates, era el rico, el millonario de los millonarios. Obviamente que hablamos de riqueza en grandeza, de riqueza en gloria. Él lo tenía todo. Él tenía la adoración celestial. A él caían los principados y las potestades, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, los ángeles. Todo caía a sus pies. Y venir a este mundo a humillarse, a ser un hombre que no tenía ni dónde recostar la cabeza, a ser un hombre que ni siquiera tenía una moneda para poder dar una enseñanza, un hombre que ni siquiera podía sustentarse a sí mismo. Mira lo que estoy diciendo. Se hizo pobre. Se hizo pobre. Pero ¿sabes para qué? Se hizo pobre para que tú fueses enriquecido. La pobreza de Cristo fue la riqueza del mundo. Eso es amor. No lo entiendo. ¿Cómo es que Él se despojó de todo para pensar en mí? Para pensar en personas que no valen la pena muchas veces.
que muchas veces nos desanimamos, que nos descarriamos, que dudamos, que somos rebeldes. Y él dijo, hijo, yo estuve dispuesto a dejarlo todo. Estuve dispuesto a dejarlo todo por ti. Porque te amo. Porque quiero que seas rico. Hermanito, cuando nosotros estemos en la gloria, recién allí vas a entender lo que Cristo dejó. Ahora usted no lo puede entender. Yo no lo puedo entender. No lo puedo ni siquiera dimensionar, porque yo no he estado en la gloria. Yo no entiendo. Usted no puede decir, oh, lo que perdió Cristo. Yo no lo sé. Lo único que sé es que cuando llegue a la gloria, espero, con la ayuda de Dios, poder llegar. Allí recién me voy a dar cuenta de lo que es. Y voy a decir, wow, esto dejó Cristo por venir a este lodo, a esta tierra, a este mundo, ensuciarse con nosotros, a morir para que lo tuvieran, para que lo maltrataran, para que lo masacraran, para que lo pusieran en una cruz. Esto Cristo dejó para ahora yo poder estar aquí. ¡Qué increíble! Un amor para entender, hermanito. Cristo te ha amado. Es lo que quiero decirte en esta lección. No quiero hablar tanto de lo malo que somos, debo dar el énfasis. Pero el resultado es lo que es. ¿Cuál es el resultado de su amor? Que ahora tú estás aquí. Que ahora valoramos su sacrificio. Que ahora entendemos. Eso es lo que tenemos que decirle al mundo, hermano. Entiende el amor de Dios. Porque entendiendo el amor de Dios, usted va a disfrutar. Va a disfrutar el amor de Dios. Se lo digo mejor. ¿Usted disfruta el amor de Dios? ¿Se siente amado por Dios? ¿Se siente amado? ¿Por qué se queja tanto? ¿Por qué llora tanto entonces? ¿Por qué entonces se desanima tanto? ¿Si entiende el amor de Dios? ¿Se da cuenta que a veces no lo disfrutamos? No lo disfrutamos. Es increíble. Vivimos obsesionados en los problemas. Vivimos obsesionados en la economía. Vivimos obsesionados con la salud, con la enfermedad. Ay, hermano, ¿qué tal lo que me pasó? Piensa en Cristo. Piensa en lo que Él sacrificó por ti. Piensa que esta vida no es eterna. Piensa que las cosas de este mundo son solo vanidad y no importa tanto. Piensa que esta vida es pasajera. ¿Cuántas veces vivimos hoy en día afanados? Afanados por la cultura imperante. Afanados hoy en día por alcanzar expectativas. Afanados porque tienes que tener dinero. Afanados porque tienes que pagar las cuentas. Afanados porque tienes que verte fitness. Afanados porque tienes que verte sano. Afanados por muchas cosas hoy en día y vivimos amargados. Vivimos quejándonos. Una persona un día me dijo esto, yo siempre lo digo, porque fue una de las espadas que le quedan a los predicadores. Hermano, ¿para qué usted quiere que yo sea cristiano? Si los cristianos viven quejándose, lloran, no tienen trabajo, están enfermos, la pasan mal, ese Dios no me sirve. Los tiene a todos enfermos, los tiene a todos sin plata. No, el Dios para malo. No me sirve ese Dios. Yo estoy bien. Y yo dije, ¿qué clase de Dios estamos predicando? ¿Qué clase de Dios estamos hablando? Y a lo mejor no se lo estamos hablando a la gente. Pero la gente te escucha como te quitas. Pero la gente escucha cuánto resonas. Cuánto habla más de tus necesidades. En vez de hablar de lo grande que es tu Dios. No ve que cuando vuelvo a tirar la broma de nuevo, ¿cómo está, hermano? Ay, no importa, pero si me va a pasar. Y hermanita, ¿cómo está? No, sí estoy bien. Pero hermanita, ¿cómo está? No, sí estoy bien. A la tercera sale. Seguro, a la tercera te lo dice. Hermanita, ¿cómo? No, estoy mal. Lo que pasa es que pasó esto, lo que pasó. Y no es malo, obviamente, compartir las cargas de los unos con los otros, pero recuerde que el mundo está escuchando. Y recuerde que estamos pasando más tiempo hablando de lo malo que nos pasa en la vida, en vez de hablar de lo bueno que tenemos con Dios. Eso es entender el amor de Dios. Eso es entender el amor de Dios. Es valorar, es disfrutar. Es entender que esta vida es pasajera y que aún incluso los cristianos de la iglesia primitiva, la gente
en el tiempo antiguo testamentario, la pasaron mal, pero ellos no miraban esta vida con la perspectiva de lo de hoy, lo de ahora. Ellos miraban la vida pensando en la eternidad. Ellos miraban la eternidad. Ellos miraban la voluntad de Dios. Miraban la voluntad de Dios. La gente hoy en día vive obsesionada. Se lo digo, yo sé eso. Le contaba un poquito a Claudia, a Johnny, un poco de la vida, de lo que me ha sucedido. Yo sé lo que es perderlo todo. Hace muy pocos años se quemó mi casa y lo perdimos todo. Completamente. Tuvimos que comenzar de cero. Y yo me acuerdo de eso porque frente a mi casa había una iglesia evangélica donde muchas veces yo iba a predicar, lo aclaro de inmediato. Y llegaron ellos a darme excusas. Yo, hermano, ¿qué pasó acá? ¿Cómo le pasan cosas malas a la gente buena? Usted predica la palabra de Dios, ¿cómo se le puede haber quemado la casa y perderlo todo? Y me dijeron, no, qué terrible, ¿por qué pasa esto? Y yo me acuerdo, yo me di vuelta porque estaba uno de los pastores, yo me di vuelta y le dije, ¿usted cree que esto es lo peor? ¿Qué le puede pasar? Que se le queme la casa, que reciba una enfermedad incurable, que pierda su trabajo, que quede en una crisis económica. ¿Usted cree que esto es lo peor? ¿Le puede pasar a usted? Está muy equivocado. Lo peor que le puede pasar a usted es que pierda la vida, que pierda la corona de vida. Esto se va a recuperar. Y para la gloria de Dios se recupera. No importa. Las circunstancias son pasajeras. Las circunstancias son pasajeras. Si tú vives basando tu cristianismo en las circunstancias, entonces estás mal enfocado. Tú no debes basar tu cristianismo, tu ánimo, tu fuerza, tu enfoque en lo que son las circunstancias presentes. Si no, Cristo se hubiese desanimado de inmediato. Si no, los apóstoles hubiesen dejado la obra de inmediato. El ánimo de un cristiano no debe depender de las cosas que pasan en este mundo. El ánimo de un cristiano debe depender del amor de Dios. Dios te ha amado. Dios está ahí contigo. ¿Quién estuvo conmigo en ese momento? Cuando yo estaba parado viendo 5 casas quemarse. ¿Quién estaba ahí al lado? Estaba el Señor. El único que te puede levantar. El único que puede acompañarte. El único que puede estar contigo de la mano cuando estás ahí en el lecho, despidiéndote de alguien muy amado y muy querido. ¿Quién está ahí contigo? La gente te puede decir, no, hermano, tranquilo, yo estoy contigo, yo te voy a ayudar, cuenta conmigo. Claro, la primera semana cuenta contigo, al mes puede ser, al segundo mes ya no hay nada. Y uno sabe qué es eso. También perdí mi madre por ser así, así que sé que es así. No, la gente te dice, no, sí, voy a estar contigo. Yo le contaba a Claudia, ¿y qué pasó cuando murió mi madre? Me echaron, quedé viviendo en la calle más de 1 año, durmiendo con perros, pasando hambre. Así es la familia, así es la gente. ¿Quién estuvo ahí conmigo cuando estaba durmiendo con perros? ¿Estaba ahí el Señor? ¿Estaba el amor de Dios? No me ha abandonado ni un minuto de mi vida. Y no te va a abandonar a ti. Y no te va a dejar a ti. No te va a dejar a ti. No te va a abandonar nunca. Porque ese es el amor. Porque claramente nos dice, Pablo lo decía, este pasaje que quiero grabar en tu mente. Mira, 2 de Corintios, por favor. Ya casi vamos terminando por si acaso. 2 de Corintios, capítulo 5. Versículo 14, versículo 15. Porque el amor de Cristo, de eso estamos hablando, Pablo lo dice, nos constriñe. Constreñir, bueno, de ahí voy a explicar la palabra. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El amor de Cristo, dice Pablo, nos constriñe. La palabra ahí en el original tiene que ver con el que nos motiva, el que nos empuja. Pablo está diciendo, el amor de Cristo me motiva, el amor de Cristo me empuja, me impulsa, me vuelve loco. Cuando pienso en el amor de Cristo, cuando pienso en lo que Cristo ha hecho por mí, cuando veo el amor de Dios reflejado en la cruz de Cristo, me doy cuenta, me vuelvo loco. Esto me levanta, esto me motiva, esto me hace ser otra persona. Eso es lo que levantaba a Pablo cada día, mirar el amor de Dios. ¿Qué es lo que motiva tu vida, hermanito? ¿Qué realmente está levantando tu vida realmente?
se lo digo, hay personas. Yo sé que aquí no hay, ¿cierto? Pero hay personas que viven la vida cristiana solo buscando cosas. Viven la vida cristiana buscando cosas. Dame. No le interesa tener comunión con Dios. No le interesa su relación con Dios. No le interesa mirar el amor de Dios. No, dame. Vamos, auto, salud, dame. ¿Por qué? Porque un día le pregunté a la gente y le dije, hermanito, si un día Dios nos dijera a nosotros, y se una voz del cielo, bueno, yo uso la frase chiquillos, en Chile decimos así como chicos, hijos, se acabaron mis bendiciones. En este momento no voy a dar ninguna bendición más, ya he bendecido mucho al mundo, así que desde ahora para las bendiciones no voy a dar nada más. ¿Quién seguiría buscando a Dios? Ahí me di cuenta que soy un pedigüeño. Ahí me di cuenta que soy un interesado, porque busco a Dios por lo que da y no busco a Dios por lo que Él ha hecho. Por lo que ha hecho. Él me amó, Él se entregó, Él sacrificó. Ahí me doy cuenta que yo quiero. Y por eso es que me cuesta dar. Y por eso es que me incomoda cuando me motivan a dar, a sacrificar, a entregar. Porque yo veo a Dios como el banco. ¿Cierto? Aquí cuando estaba en el aeropuerto, el banco, la gente hacía la fila y quería poner la tarjeta. Vamos, dinero. Sale, por favor, sale. Y como lo quiero, no se puede pensar que Dios es un cajero y vamos a servir cuando se trata de Pablo dice, Dios que ha dado. Fíjese, obviamente para cumplir todo. Y Pablo dice, ¿qué Dios me ha dado? ¿Qué Dios me ha dado? Romanos 8, 35 al 37, citarlo, tribulación o angustia, persecución o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero, vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Somos vencedores, hermano? ¿Quién te puede separar del amor de Dios? Mira lo que Dios ha hecho por ti. Disfruta el amor de Dios. Siéntete amado, siéntete feliz, siéntete dichoso. ¿Cómo es que los cristianos del primer siglo pudieron hacer frente a tantas circunstancias difíciles? Tribulación, angustia, persecución. ¿Cómo es que Pablo pudo sobreponerse al hambre, a la desnudez? ¿Cómo es que los apóstoles pudieron sobreponerse al peligro, a la espada? Porque ellos no miraban las circunstancias. Ellos miraban el amor de Dios. Ellos se daban cuenta de lo que Cristo había hecho por ellos y ellos decían, esto no es incomparable a lo que el Señor ha hecho. No importa que suframos, no importa que me enferme, no importa que me angustie, no importa que pase hambre, no importa que pase peligro, no importa que pase desnudez, no importa que pase lo que pase, si tengo el amor de Dios, lo tengo todo. Lo tengo. Y fíjese que eso nos va a llevar a un último puntito. Porque cuando conocemos el amor de Dios, lo entendemos. Y cuando entendemos el amor de Dios, lo disfrutamos. Y cuando disfrutamos del amor de Dios, entonces recién ahí estamos preparados para compartir el amor. Y ese es el llamado para ellos. Comparte el amor de Dios, entiende el amor de Dios, disfruta el amor de Dios, comparte el amor de Dios. Mira cómo lo dice Efesios capítulo 5, versículo 2. Efesios capítulo 5, versículo 1 y versículo 2 dice la palabra, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Ahí estamos nosotros. Hijos amados. Ahí estás tú. Ahí
ti en mí. ¿Y qué es lo que dice? Imítame. Sed imitadores de Dios. Si Dios amó de tal manera al mundo, si Dios te entregó, si Dios se hizo pobre para que tú fueses enriquecido, si el Señor se sacrificó por ti, si Él murió para que nosotros ahora vivamos para Él, si Él te ha dado todo esto, ahora el pasaje dice en Efesios 5:1, sed imitadores de Dios. Vive bajo mi ejemplo. ¿Cómo, me pregunto yo, cómo puedo imitar el amor de Dios? ¿Cuál es el camino, Señor? Explícame, por favor. Dime, quiero saber cómo debo imitarte. Pablo dice, siga el 2. Y el 2 dice, ¿cómo puedo imitar a Dios? Y andar en amor. Ese es el ejemplo de Dios. Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ser imitadores del amor de Dios. Nótalo muy bien. ¿Cómo debemos vivir entonces? Dice ahí el pasaje, andar. Que tu estilo de vida, andar tiene que ver con un caminar. Andar tiene que ver con tu estilo de vida. Tu estilo de vida debe ser amar. Pero este pasaje es tan profundo que me dice, ¿qué significa amor? Bueno, mira a Cristo si quieres ser amor. Cristo te amó, ¿qué hizo? Se entregó. ¿Quieres aprender qué es el amor? El amor es entrega. El amor es sacrificio. El amor es sacrificio. El amor es dar, es ofrenda. El amor es entregar. Eso es lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Entonces me pregunto, ¿es el amor entrega? ¿Es entrega o no? ¿Amén? ¿Cómo me estoy entregando por los demás? ¿Estoy llamando a los demás? ¿Cómo me estoy entregando por mis hermanos? ¿Cómo me estoy entregando por la gente? Ay, pero es que hermano Luis, que ponte mis zapatos, es que esta hermana, es que acá, es que el problema, es que me mira arriba, es que no me saludó, es que... ¿Es el amor? ¿Cómo respondió Cristo a toda tu soberbia, a toda tu maldad? Ese no miró si lo íbamos a valorar, no íbamos a valorar, si lo íbamos a saludar, si lo íbamos a ofender, si lo íbamos a humillar. Muchos de nosotros seguimos haciéndolo aún sabiendo el amor de Dios. Y aún ahora que somos cristianos seguimos ofendiéndolo. Seguimos ofendiéndolo, sabiéndole que le daña. Y aún así lo seguimos ofendiendo y Él sigue amando. Dios se entregó. ¿Cómo yo no me voy a entregar por eso? ¿Es el amor perdón? ¿Es el amor perdón? ¿Por qué no nos perdonamos lo uno al otro? Es increíble, un amor para compartir. Hay gente que no se habla en la iglesia, hay gente que no se mira en la iglesia, hay gente que no se saluda. ¿Cómo puedes llamarte cristiano si no eres capaz de perdonar una falta? ¿Cómo puedes llamarte cristiano si no eres capaz de perdonar una simple falta cuando Dios está perdonando miles o cientos de pecados? ¿Se acuerda la historia de Mateo 18? Siervo malo y malvado, toda esa deuda te perdoné porque humillado me pediste y ahora tú no eres capaz de perdonar a uno. Ay, es que tú no sabías lo que me hizo. Es que tú no sabías. Es que tú lo conocieras. Es que tú vieras cómo se pone. Estás mirando a la persona equivocada. Si tú miras a la persona que te ofendió, lo más probable es que nunca vas a hallar motivo para perdonar. Si estás esperando que esa persona venga, aquí lo quiero, aquí abajo, aquí de rodillas y humillado pidiendo perdón. ¿Cristo alguna vez te ha pedido eso a ti? ¿Te ha dicho eso a ti alguna vez? Te quiero aquí, humillado abajo, aquí, si no, no te perdono, aquí, abajo. Nunca Cristo ha hecho eso. Incluso quien quería el misterio de la cruz, Padre, perdónalos. Eso pidió en los romanos, que estaban matándolos. Padre, perdónalos, porque no sabe cómo. Él no esperó que le pidieran perdón. Él no esperó que la gente se humillara. Él ofreció el perdón antes incluso de que la gente cometiese la falta. Eso realmente es el perdón. Están mirando a la persona equivocada. ¿Es el amor servicio?
¿Nos estamos sirviendo los unos a los otros? ¿Realmente? ¿Nos estamos amando los unos a los otros? ¿Y por qué tengo que hacerlo yo? ¿Y por qué no lo hace él? Siempre yo. ¿Y por qué si se flojo? Mira, nunca toma una escoba, no, se floja, no, nunca quiere ayudar. Siempre estamos esperando que otro haga nada. ¿Cierto? No, es que la hermana tanto le sale, por eso que ella tiene que hacerlo. ¿Cierto? No, si el hermano puede hacerlo. Él tiene plata, él tiene auto, él tiene que hacerlo. Tantas cosas que decimos de repente para poder dedicarnos a servirnos los unos a los otros. Tan simple, ¿qué estoy haciendo yo por el otro? Eso es compartir el amor de Dios. Porque eso fue lo que Cristo hizo. Cristo vino a servirnos con su vida. Cristo vino a servirnos con su sangre. Cristo vino a servirnos con su sacrificio. Mire qué lindo, qué importante. También este es el último pasaje de la presentación. Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Texto tan conocido. Texto tan conocido. El distintivo del cristiano. Hay algunos hoy en día, voy a decirlo de esta manera antes, que piensan que esto es ser cristiano. Usar la Biblia como desodorante. Ve que la gente es cristiana. Yo soy cristiano, mira. Tengo la Biblia oculta. ¿Me da cuenta? O la gente dice, mira, el hermano Luis es cristiano. Está usando su chaquetita, su corbata, mire. Cristiano. O algunos le ponen el logotipo al auto, yo amo a Jesús. ¿Cierto? Andan con el gorrito, el pescadito, se hacen una bolera. Yo amo a Jesús. O de la iglesia de Cristo, ¿cierto? Andamos con los logos, yo soy miembro de la iglesia de Cristo. Romanos 16, 16. Pero realmente, ¿cuál es el distintivo del cristiano? ¿Será mi Biblia? ¿Será un traje? ¿Será un gorro, una polera, un polo? Usted sabe lo que dice. El distintivo del cristiano es el amor. El distintivo del cristiano, la evidencia de tu cristianismo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. En que anden todos con la polera de Cristo. No dice eso, ¿cierto? No, si tuviereis amor, los unos por los otros. Más simple como eso. Tu amor es evidencia. La manera como tú tratas, la manera como tú sirves, la manera como tú perdonas, la manera como yo ofrezco, la manera como yo me relaciono con las personas va a ser la evidencia más contundente. Te lo digo de esta manera más simple, hermanito. Hay personas que la única prédica que van a tener en su vida va a ser tu testimonio cristiano. Esa es la única prédica. No hay más. No van a venir tal vez nunca a un estudio bíblico, no van a leer tal vez nunca la Biblia. Hay personas que la única prédica que van a escuchar va a ser ese retumbido de buenas o malas obras. Y por eso es tan importante la conducta y el comportamiento. El amor. Un mandamiento nuevo. Y la gente se pregunta a los escritos, ¿y por qué dice nuevo? Si el mandamiento del amor estaba desde Levítico 19, Antiguo Testamento. ¿Cómo Jesús dice nuevo? ¿Por qué nuevo si el mandamiento del amor estaba en Deuteronomio 6? Amarás al Señor tu Dios y hablaba de amar al prójimo. Es nuevo. Porque ahora tiene límites. Si tú te fijas bien en el versículo 34, dice, como yo os he amado. El límite ahora es mirar a ti. El límite es Cristo. No te estoy pidiendo que ames a tu prójimo como a ti mismo. No te estoy diciendo que ames a tu prójimo como a ti te guste, como a ti te acomoda. Es que la gente dice, ay, me perdona, pero a ese de allá no lo. Es que no tenemos fin. Lo mastico, pero no lo trago. No. Como que lo mire, como que no me cae bien. Decimos muchas veces nosotros. No has entendido que esa no es la vida.
No es la medida sus ofensas, no es la medida si te cae bien o te cae mal, no es la medida su carácter, no es la medida su comportamiento. La medida es como yo sé amado. ¿Cómo te ha amado Cristo? ¿Cómo te ha soportado Cristo? ¿Cómo te ha perdonado Cristo? ¿Cuánto te ha aguantado el Señor? Entonces Cristo dice, de la misma manera como te he aguantado yo, tiene que aguantar al otro. De la misma manera como te he soportado yo, debes soportar al otro. De la misma manera como me he entregado yo, tú debes entregarte al otro. Como yo os he amado. Eso es lo nuevo del mandamiento. Porque ahora tiene límites. Y más encima tiene una evidencia. En esto conocerán. Todos. Que soy mi discípulo. Entonces, pregunta final, o preguntémonos. ¿Has sido impactado por el amor de Dios? ¿Conoces el amor de Dios, hermanito? ¿Entiende el amor de Dios? Si tú no entiendes el amor de Dios, nunca lo vas a disfrutar. ¿Disfrutas el amor de Dios? Si tú no disfrutas el amor de Dios, vive feliz, hermano. Viva contento. A veces no sé por qué vivimos cristianismo de sequía, hermano. Yo siempre lo digo. No sé cómo se llama aquí la empresa del agua. EPM. EPM. Ah, la que estaba en el parque. No. EPM. Hermanito, usted es hijo o hija del dueño de EPM. Imagínese el hijo del dueño de EPM que tenga sequía, que tenga el agua cortada. ¿Se lo imaginaría? ¿Que vive en sequía el hijo de EPM? Así muchas veces vivimos siendo los hijos del Rey de Reyes, Señor de Señor, vivimos derrotados, vivimos frustrados, vivimos amargados, vivimos quejándonos, vivimos peleando, vivimos tristes, vivimos desanimados. Es porque no hemos entendido quién es nuestro Padre. No hemos entendido quién es nuestro Dios. Vivimos en sequía, siendo hijos